Muy buenas noches para todos mis hermanos, para todas las visitas que nos acompañan a través de este medio, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Deseo agradecer primeramente a Dios, ha permitido que pueda compartir esta porción de la palabra del Señor, bajo el título Los dos deudores. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en los versos 23 al 35 leemos lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagare todo lo que le debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Lo primero que debemos comprender, mis apreciados oyentes, es que la parábola no pretende enseñarnos que los pecados o faltas nuestras o de los hermanos deben ser pasadas por alto. La palabra del Señor nos muestra los pasos que nosotros debemos seguir. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, versos 15 al 17, nos muestra la regla bíblica. También el Señor ha puesto autoridades en la iglesia, que son los encargados de velar para que la iglesia pueda marchar conforme a la palabra del Señor. Por eso en el 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tampoco esta parábola nos llama a fomentar la indolencia. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Tampoco nos está diciendo que no requiramos las deudas justas de nuestros deudores. Lo que la parábola quiere mostrar o quiere enseñarnos es el contraste que hay entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre. El Señor Jesús está representado por el rey de la parábola, donde nos muestra el gran perdón divino de todo pecado. Y es que el Señor, en el momento en que el hombre pecó, el cielo ya tenía una solución para él. Jesús se había ofrecido para morir por cada uno de los pecadores. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Isaías capítulo 1, verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor Jesús bajó desde los atrios celestiales, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente, fue hasta la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Y Él nos dice en su palabra en 1 de Juan capítulo 1, verso 9:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que debemos comprender que el Señor Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pluma inspirada en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 265, dice lo siguiente: ¿qué pecados son tan demasiado grandes para que Él no los perdone? Es misericordioso, por eso está infinitamente más dispuesto a perdonar que a condenar. Es benévolo y no busca el mal en nosotros. Sabe de qué estamos hechos. Recuerda que somos tan solo polvo. En su ilimitada compasión y misericordia perdona todos nuestros yerros. Nos ama abundantemente cuando aún somos pecadores. No nos priva de su luz, sino que la hace brillar sobre nosotros por amor a Cristo. Mis apreciados hermanos, el Señor nos llama a recibir este inmenso amor, este inmenso perdón para cada uno. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. La parábola nos muestra al siervo ingrato. Otras versiones lo llaman el siervo malvado. Era costumbre en los días de Jesús que los reyes escogieran algunos de sus siervos y los pusieran a administrar cierta cantidad de recursos, con el fin de que ellos invirtieran, hicieran negocios y le trajeran no solamente el capital recibido, sino también lo que hubiesen ganado. Fue así como en la parábola dice que en cierto momento el siervo fue llamado a la presencia del rey para que le entregase las cuentas, pero se halló que no solamente había gastado el capital recibido, sino que también aún lo que había ganado. Cuando sacaron cuentas, se concluyó que le debía 10,000 talentos. Y entonces el rey ordenó que le fuese vendido todo lo que él tenía, aparte también sus hijos y su esposa. Esto fue terrible para el siervo, quien cayó a sus pies y le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mis hermanos, si ustedes pueden comprender, el siervo no sabía lo que estaba diciendo, no comprendía la magnitud de su deuda. Me di a la tarea, con ayuda del Señor, a poder buscar cuánto era más o menos la deuda en nuestra moneda colombiana. Quiero compartir con ustedes esto. Un talento, o el peso de un talento, oscila entre 20.4 kilogramos a 27 kilogramos. Los talentos podían ser de plata o de oro. Un talento de plata en nuestros días costaría $6,600 y un talento de oro $385,350 americanos. Si nosotros quisiéramos saber cuánto cuesta esto en pesos, el precio del dólar hace unos 3 o 4 días atrás estaba en Colombia en 3.730 pesos. Si nosotros pasamos un talento de plata al precio de pesos, costaría 24.640.380. Multiplicado por 10,000 daría una suma de 246.403.800.000 pesos. Ahora, si quisiéramos convertir el valor de un talento de oro, un solo talento de oro costaría 1.437.355.500 pesos. Cuando multiplicamos esto por 10,000, la suma se extiende a billones, a más de 14,000 billones de pesos. Entonces era una suma impagable para el siervo. Por eso el Señor, entendiéndolo, comprendiéndolo en su gran amor, le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía el consiervo? La historia dice que él salió de la presencia del rey. Ahora yo a un consiervo suyo que le debía 100 denarios.
y tomándolo del cuello lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Y ustedes notarán que fue la misma petición que él le hizo al rey la que el consiervo le hizo a este siervo. Ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Pero dice que este siervo no lo quiso escuchar, sino que tomándolo lo echó a la cárcel para que le pagase. ¿Cuánto era la deuda de este consiervo? Vamos ahora a ver a pesos colombianos cuánto podría deberle. Un denario pesaba aproximadamente 3.85 gramos de plata. En precio de dólares sería 0,74 centavos de dólares, menos de $1. Pasado a pesos colombianos estaría en 2.760 pesos. Si multiplicamos por 100, serían 276.000 pesos. ¿Qué era esta suma comparada con lo que debía el siervo a su señor? Era una cosa irrisoria, pero aún así, dice que este siervo ingrato no le quiso perdonar. La palabra del Señor nos muestra una historia que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 38, y está también en Mateo, capítulo 26, versos 6 y 7, donde nos habla de un hombre, un fariseo. Sabemos que los fariseos eran hombres que tenían aire de santidad, que no poseían en realidad. Se creían mejores que los demás, se creían más santos que otra persona. Dice Mateo 26, 6 y 7, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro con un perfume de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, cuando él estaba en la mesa. ¿Quién era esta mujer? En el libro de San Juan capítulo 11, verso 2 nos describe que era María, la hermana de Lázaro. Allí dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Simón, mis hermanos, era un fariseo que se había conocido con Jesús. Jesús le había hecho un gran milagro, lo había curado de la peor enfermedad que existía en la época, la lepra. Una persona que sufría de lepra era considerada como muerto en vida, era aislado de la sociedad, era sacado de la comunidad donde vivía, aparte, pero Jesús lo había sanado. Y él guardaba en su corazón gratitud hacia Jesús. Por eso, en ocasión de la última visita de Jesús, Simón quiso hacerle un gran festín en honor al Maestro. A esta fiesta fueron invitados muchas personas. De hecho, Simón era un hombre adinerado. Invitó a sus mejores amigos, gente de la alta sociedad. Invitó también a los discípulos, puso un lugar especial donde todos pudiesen ver a Jesús. Puso una silla al lado de Jesús para que Lázaro se sentara allí, quien hacía unos pocos días Jesús había hecho el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Al lado se sentó él. Marta, la hermana de Lázaro, era la encargada de atender. De hecho, Marta tenía un gran talento y era el talento de la cocina. María se encontraba entre el público, entre los oyentes, aquellos que estaban oyendo hablar a Jesús. No queriendo ser notada, se fue muy lentamente por la parte de atrás de donde estaba Jesús, y llegando hasta donde estaba él, dice que rompió el frasco donde estaba el costoso perfume, lo echó sobre su cabeza y sus pies, y cayó a sus pies llorando. Y dice que con su hermoso cabello secaba los pies del Maestro. En ese momento se oyó un murmullo en el festín. Algunos criticaban lo que estaba pasando. Simón, al ver esto, pensó dentro de sí: si este fuera un profeta, conocería qué clase de mujer le toca y que es una pecadora. Jesús, mis hermanos, no quiso entrar en controversias. De una manera muy inteligente,
ideó una parábola para él, una ilustración. En el libro de Lucas capítulo 7, versos 40 en adelante, dice lo siguiente. Jesús le dijo, Simón, y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Yo también quiero extender a mis hermanos en esta noche la pregunta, ¿a quién se le perdonó más? ¿O a quién se le había perdonado más? ¿A Simón o a María? Tal vez algunos podamos pensar, María, porque era una gran pecadora, o Simón, o algunos estemos en indecisión, no sabemos de quién decir. Vamos a dejar, hermanos, que la pluma inspirada responda. Deseado de todas las gentes, página 519, dice la palabra del Señor. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los 2 deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las 2 personas, porque cada uno tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Si nosotros habláramos de esta cuenta en términos porcentuales, podríamos notar que en comparación entre los pecados de María y los pecados de Simón, era un 90% contra un 10%. Mis hermanos, debemos entender que un solo pecado nos puede excluir del cielo. Pero la parábola lo que trataba de mostrarle a Simón era la gran diferencia que había entre ambos. Mas, sin embargo, este hombre se atrevía a juzgar a María, a condenarla y a tener un espíritu no perdonador. Ahora Jesús se vuelve nuevamente a Simón y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por esto te digo, que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, Simón recapacitó en ese momento. Se dio cuenta que quien estaba a su lado podía conocer sus pensamientos, conocía toda su vida, aún cuánto mal le había él hecho a esta mujer. Reconoció su pecado.
La pluma inspirada, hablando de esto, dice así: deseado de toda la gente, es página 521. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición lo convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado. Simón se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Aquí encontramos, mis hermanos, al médico del alma, aquel que sabe llegar a cada corazón. Jesús no pronunció ninguna acusación, solamente lo hizo recapacitar para que él pudiera comprender cuánto Jesús le había perdonado y cuánto Jesús también le amaba. Esto ganó el corazón de Simón, ganó el arrepentimiento y ganó un alma para su servicio. ¿Qué fue de la vida de María? ¿Qué nos dice la pluma inspirada en la palabra de Dios de ella? En el libro de Lucas, en el capítulo 8, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor: después Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Era Él quien le había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María actitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a los pies y aprendía de él. Fue María quien derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Aquí notamos cómo el Señor, cómo el Rey de la parábola pudo ganar estos 2 corazones. Hay una promesa hermosa para nosotros. La encontramos en una matutina: ser semejantes a Jesús, página 372. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios se humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza
para él. En el libro de Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Recordemos, mis hermanos, la pregunta que le hiciera Pedro: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro se dirigió a su maestro con estas palabras, pensando que como el 7 era el número perfecto, ese podía ser el número de perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. En los días de Cristo nos dice que los dirigentes judíos enseñaban que uno podía perdonar hasta 3 veces. Otros de ellos ampliaban la suma hasta 5. Por eso Pedro dijo hasta 7, queriendo sobresalir. Tal vez esperaba una felicitación del maestro por esto, pero vemos que le respondió Jesús. Él le dijo: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Recuerdo una experiencia con un amigo que estaba estudiando de la palabra del Señor, y llegamos justamente a este tema, a esta respuesta de Jesús: hasta 70 veces 7. Y él rápidamente en su mente sacó la multiplicación. Dijo: 7 por 70, 490 veces. Es decir, que debemos perdonar a nuestro prójimo 490 veces, dijo él. O sea que a la 491, como dice el dicho, podíamos ya empezar a volar cabezas. Pero no. El Señor le dijo hasta 70 veces 7. Es colocar el 7 70 veces y tratar de leer ese número. Lógicamente podemos ver que es un número infinito. El Señor quiere que usted y yo lleguemos a tal condición. La palabra del Señor nos muestra la misericordia, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Él quiere que nosotros también lleguemos a esa condición que el cielo requiere de nosotros. Dice la palabra del Señor: la oración nos une mutuamente y con Dios. Recuerdo, hermanos, en este momento una ilustración que leí hace algún tiempo. Se titula Los dos hermanos. Quiero contarla antes de hacer lectura a este párrafo que iba a leer. Dice la ilustración que 2 hermanos que se amaban mucho desde pequeñitos, crecieron los 2. Cuando estuvieron adultos, ambos compraron cada uno su finca, pero eran tan unidos que compraron las fincas unidas, que estuvieran unidas entre ellas. Durante más de 40 años trabajaron el uno al otro hombro a hombro, prestándose las herramientas, ayudándose en los diferentes cultivos. Pero un día hubo un pequeño roce entre ellos. Y esto no fue solucionado a tiempo, siguió creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un gran problema, que estalló en palabras, en ofensas entre el uno y el otro. El hermano menor contrató una máquina, trajo una máquina, diría yo una retroexcavadora, porque la ilustración dice que hizo hacer una gran zanja a todo lo largo de la finca
por donde colindaban. No solamente larga, sino muy ancha, y luego vio un río por ahí. No quería saber más de su hermano. Pasó un tiempo. El hermano mayor estaba en su casa cuando de pronto escuchó que tocaron a su puerta. Inmediatamente la abrió. Allí en su puerta estaba un hombre, de una apariencia humilde, que reflejaba mucho amor. Tenía unas herramientas en su mano y él concluyó que era un carpintero. Le dijo qué necesitaba. Y aquel hombre le dijo: he venido a tu finca porque quiero preguntarle si tienes algún trabajo para mí, algo en que yo te pueda ayudar algunos días. El hermano mayor de una vez pensó en lo que le había hecho su hermano de hacer este río y dijo: yo se la voy a hacer mejor a él. Dijo: sí, claro, sí tengo un trabajo para usted. Salió con él, le mostró un gran montón de madera que tenía en tablas, otras en bases, y le dijo: mira, yo necesito que allá donde usted ve ese río, a lo largo de él usted haga una cerca, no menos de 2 metros. La cubra toda con tablas, cosa que no se vea nada de la propiedad de mi vecino. No quiero saber nada de él. Y le dijo: debo aclararle también que ese vecino es mi hermano menor. Aquel hombre se quedó mirándole y dijo: comprendo lo que usted quiere. Dame unas puntillas que necesito y otras cosas más. Aquel hombre las entregó, todo lo que él le había pedido. Era de mañana, muy temprano. El hombre se fue a trabajar y entonces este aprovechó para ir al pueblo a hacer algunas diligencias. Cuando regresó en la tarde, no podía creer lo que veía. Quedó sorprendido, sus ojos completamente abiertos. Este carpintero no había hecho lo que él le había pedido. En cambio, había hecho una gran obra de arte. Había construido un gran puente que unía las dos fincas. Era en realidad una hermosa obra de arte, dice la historia. En ese momento su hermano menor pasó corriendo el puente, llegó hasta donde estaba su hermano, lo abrazó, lloró y le dijo: hermano, qué bueno eres. No pensé que después de lo que yo te hice, de haber hecho semejante río, tú, en vez de vengarse de mí, hubieras hecho un puente para reconciliarnos. El hermano mayor recapacitó, se abrazaron, se perdonaron. En ese momento notaron que el carpintero ya iba saliendo, ya se iba. Y entonces el mayor quiso detenerlo. Le dijo: Señor, no se vaya, quédate aquí con nosotros otros días. El hombre le contestó: más quisiera yo, pero debo seguir mi camino. Tengo muchos puentes que fabricar. Podríamos preguntarnos: ¿qué nos falta a nosotros? ¿Por qué nuestra actitud es totalmente diferente hacia nuestros hermanos? ¿A quién representamos
en la parábola? ¿Al siervo o al consiervo? Yo podría decir, hablando por mí mismo, al siervo malvado. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo llegar a ser diferentes? La Pluma Inspirada dice, en Palabra de Vida del Gran Maestro 195, la oración nos une mutuamente. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Mis hermanos, apreciadas visitas que nos oyen, tanto yo como usted necesitamos al carpintero de Nazaret en nuestros corazones. Debemos dejarlo que Él haga un trabajo en nuestras vidas, que Él transforme nuestras almas, nuestros corazones. Debemos nacer de nuevo, como se le dijo a aquel hombre que se acercó a Jesús. Necesitamos nacer de nuevo, porque tal vez hemos sido enterrados vivos. Por eso es que aún sentimos los que nos hacen, las ofensas, las palabras, lo que oímos, lo que susurran de nosotros nos afecta. Si estuviéramos muertos, esto no pasaría. Recordemos las últimas palabras de la parábola. Así que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos. El libro de Mateo capítulo 6, verso 14 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y palabras de vida del Gran Maestro, página 192, párrafo 2. Dice: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho, su propia esperanza de perdón. Pidámosle al Señor que nos cambie. Pidámosle al Señor que nos transforme, para que no seamos echados de nuevo en la cárcel, como le pasó al siervo malvado. La Pluma Inspirada dice, en la matutina reflejemos a Jesús, página 195. El miembro de la iglesia que cree en la palabra de Dios nunca mirará indiferente a un alma que se humilla y confiesa su pecado. Y el libro La Educación, página 232, dice así: Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta
hacia nosotros. Recordemos lo que dice la pluma inspirada, en palabras de vida del Gran Maestro 197. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Es decir, que el perdón de nosotros debe ser semejante al perdón divino. Pero para ello, mis hermanos, debemos dejar a Jesús actuar en nuestras vidas. Debemos dejar al carpintero, como dije hace un momento, actuar en nuestro corazón. Debemos pedirle a Él que nos ayude, que nos transforme. Y poder decir como Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para desbaratar cercas y para construir puentes. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda transformar. Es mi mayor deseo. Amén.